Hola Matías, buenos días, buenas tardes. Claro que sí. Gracias por atendernos a esta hora. Bueno, puntualmente, para que podamos explicar y de manera técnica cómo funciona una guardia en tiempos de paro. ¿Qué es lo que, digamos, puede ir a solicitar? ¿Qué atenciones se están brindando en estos días en el Hospital Zonal? Y hago esto de manera puntual. Referenciemos a la actividad y a las atenciones del Hospital Zonal de la Ciudad de Oliva, doctor. Bien. Lo más importante que hay que saber de todo esto es que el hospital no atiende los consultorios externos, ¿sí? El paro que se está haciendo, que se está llevando a cabo, involucra solamente a los consultorios externos. Entonces, un paciente que tiene un turno para un control clínico, un turno para un control de gastroenterología, sí, ese paciente no se lo atiende. Se le explica y en general la gente lo ha tomado muy bien. Hemos recibido muy bien el apoyo de la comunidad. Por otro lado, está la consulta espontánea a la guardia. Ese paciente está asegurado en un 100% que se va a atender, ¿sí? La atención de la guardia sigue siendo igual que cualquier día del año. ¿Cuál es la diferencia? Es que antes en la guardia había pacientes que iban citados por los mismos médicos. Antes había pacientes que los veían, como los médicos son uno o dos por semana que hacen una guardia. Por ejemplo, el equipo de hoy, la guardia de los días viernes, la doctora ve en un paciente el viernes de la semana pasada y lo cita a control para la semana siguiente, para esta semana o para hoy en ese caso. Esos pacientes no se están citando porque se considera que si uno lo cita de una semana a la otra no es una patología de urgencia. Pero todo el paciente que se toma el trabajo de ir desde su casa al hospital, yo siempre digo, si el paciente sale de la comodidad y del confort de su casa y se toma el trabajo de ir hasta el hospital, es porque hay algo que le está molestando, hay algo que le está doliendo, hay algo que lo está preocupando. Entonces, esa preocupación tiene que ser atendida, esa molestia tiene que ser atendida, ese dolor tiene que ser atendido. Entonces, les queremos transmitir a la comunidad que la atención por guardia no ha sido resentida. Es más, al contrario, quizás han atendido un poco más los médicos de la guardia que en otros momentos, porque hay algunos que del consultorio externo, al no tener la consulta asegurada, hay pacientes que, yo los entiendo, todos los entendemos, con cierta picardía van y hacen que necesitan una atención de urgencia. Entonces ese paciente también, que hubiera sido atendido en el consultorio, es atendido en la guardia. No sé si Totalmente claro. Claro. Totalmente Bien. claro. Totalmente claro. Bien. Bueno. Hay un sistema que recién escuchaba que en la introducción que hacías vos, que es la recepción del paciente por el sistema provincial. Sí. ¿Sí? El paciente llega a la guardia y se anuncia en un portero, y ese portero lo atienden en Córdoba. Es un call, ¿sí? Es un call center, como decías vos, y lo atienden en Córdoba. Entonces, la gente que está en Córdoba, primero que trabajan, ninguno de los que está en ese call center conoce a los pacientes, como conocemos los médicos de Oliva a los pacientes de la comunidad. Claro, en el cara a cara, en abrir la puerta del consultorio y está ahí el paciente, lo identificás. Exactamente. Bien. Exacto. Esa persona atiende tras el llamado, es apretar un botón y es como una llamada telefónica, te atienden, vos te registrás, decís nombre, documento del paciente, ¿y cómo continúa todo? Y eso es el que atiende allá en el call center, lo registra en el sistema de salud, que es un sistema a nivel provincial, ¿sí?
y nos vuelve a nosotros ya ese paciente ingresado en el sistema. ¿Sí? Sí. Y nosotros ya, ¿qué quiere decir ingresado en el sistema? Nosotros, sin hacer nada, a nosotros nos aparece el nombre y el apellido con la edad, todos los datos filiatorios de ese paciente que tocó el portero, nos aparece en la computadora, en el turnero del servicio de guardia. Bien. Que ustedes tienen ahí en la oficina, en el consultorio. Que nosotros tenemos ahí en la guardia. En la guardia, claro. En la guardia, literal. En el escritorio de la guardia, el paciente entra a la guardia, toca el portero, esa llamada es atendida en Córdoba y esos datos son cargados en Córdoba y nos vuelven a nosotros por sistema. Bien. ¿Cuál es el asunto? Que a veces toda esa vuelta demora 1 hora. Entonces, nosotros, ¿qué estamos? Es mucho, a veces es mucho porque toda la provincia, todos los pacientes que van a todas las guardias de todos los hospitales y salas de la provincia van por ese call center. Entonces, a veces... Pero, sí. ¿Pueden atenderlos mientras está el paciente esperando? Porque hay una sala de espera en la guardia, más allá de que se registraron a nivel provincial a través de ese sistema de llamada telefónica. ¿Ustedes pueden comenzar con la atención del paciente y no hacerlo esperar hasta que ingrese en el sistema? ¿O cómo funciona, doctor? Y en realidad no, porque vos tenés en el sistema ya una orden de pacientes que van llegando, entonces vos vas llamando al paciente que te va ingresando en ese momento. Sí. Ah, ¿sí? Bien. Entonces, si demoran en ingresar al sistema, nosotros no sabemos que ese paciente está registrado. Si voy y golpeo la puerta de la guardia, me vas a indicar como doctor y como jefe de guardia que me registre por el call. Exacto. Bueno, hay un sistema que nosotros ahora le estamos pidiendo a la gente que no toquen el portero. Porque nosotros podemos recibirle al paciente en el pasillo y hacerle la consulta registrándolo nosotros como se llama cita urgente. Es una alternativa al sistema del call center. Pero está claro. Entonces, nosotros le pedimos a la gente que vaya y que en vez de registrarse por el call center, lo hagan directamente por la puerta, ¿sí? Y que si hay gente sentada esperando, le comenten al nuevo, al que llegó y que está por tocar el portero, que esperen que ya lo vamos a llamar. Si voy con una urgencia o una emergencia verdadera, el portero pasa a segundo plano ante el apuro. La consulta y la urgencia ante nada. Siempre. Claro. Siempre. Claro. No sé si les comentaron, yo creo que sí, que se supo mucho. Ayer tuvimos una urgencia en el transcurso de la mañana. Bueno, nos enteramos hoy nos enteramos de que estaban en plena asamblea y pasó algo. Y claro, hubo una urgencia y ese paciente en 10 minutos estaba arriba de la ambulancia camino a Villa María. En plena asamblea, en pleno paro. Claro. Sí, por eso el operativo que se generó ante esa emergencia fue ejemplar. Fue ejemplar. Hubo participación de todos los servicios que estábamos ahí, si bien el problema fue quirúrgico y traumatológico, pero estaban todos colaborando independientemente de la especialidad. Doctor Mazzei, hoy no conozco, y pido disculpas a la doctora que voy a referenciar, que hoy tomó la palabra y pidió colaboración al resto de los especialistas para con la guardia, para que sea más rápido y que sean más puntuales las atenciones en tiempo de paro, cuando algún paciente, algún usuario del servicio de salud provincial requiere la atención médica. Se tomó con muy buen tino, se aceptó y en pocos minutos se pusieron de acuerdo y los profesionales dijeron vamos a colaborar con las guardias. Muy bien lo vi a eso. Exactamente, porque esto es esta lucha que estamos, por así decirlo, este paro, es un reclamo para que el sistema de salud sea uno solo, ¿sí? Claro. Es una cuestión de unión, ¿sí? Históricamente siempre hubo como cierto enfrentamiento entre
el servicio de enfermería y los médicos, o el servicio de administración o de recepción de pacientes. Y esto, por eso que es importante lo que decís vos, que fue bien aceptado, es porque yo creo que por primera vez en la historia se está luchando, cualquiera sea el rango que tiene dentro del hospital, sí, médico, enfermero, camillero, chofer de ambulancia administrativo, lo que sea, estamos todos luchando por el mismo, sí, por la misma causa. No se aceptan, no hay recepciones, ¿no? Internación me refiero. No, internación sí hay, claro. No, pero digo, recepciones nuevas. Si el paciente necesita ser internado, sí, es internado, absolutamente. No hay, en ese sentido, la guardia incluye la internación. La guardia incluye la internación. Claro. Bueno, corrijo el dato, entonces el internado está funcionando en la actualidad. El internado está funcionando, lo que no está funcionando son cirugías programadas. Perfecto. ¿Sí? Las cirugías de urgencia que llegaran, una cesárea, por ejemplo, se hace, ¿sí? Y esa paciente se va a internar sin ningún problema. Ayer anoche nos enviaron ayer a la tarde, de una salita del dispensario, un paciente con una inflamación a nivel de la vesícula y está internado el paciente. El internado no está incluido en el paro. Lo único que el paro afecta, el turnero programado, ¿sí? El consultorio externo de turnero programado. Bien. Pero que tampoco están así, porque si un paciente... Sí. Es relativo, es relativo. Sí. Es de interpretación de momento. Un paciente, si yo tengo la agenda mía cancelada y se toma un paciente un remis en Pampayastas y se gasta un montón de plata para ir al hospital, está en cada uno en decidir en ese momento si lo atendemos o no. ¿Cómo no lo vamos a atender un paciente que se tomó un remis y gastó 1.000 pesos, por así decir, no sé cuánto sale un remis de Pampayasta, o sí, desde 2 cuadras del hospital, que se tomó el trabajo de ir al hospital y pagar un remis? Ese paciente hay que atenderlo. Entonces no es relativo. Lo que no se hace es dar turnos programados. Pero si el paciente va al hospital, todo es conversable. No, siempre digo yo, es más fácil atender a un paciente que explicarle por qué no lo atendes. ¿Sí? Sin duda. Porque el paciente, en general, si se tomó el trabajo de ir hasta el hospital, no entiende que por qué no me van a atender. Si yo vine al hospital para que me cubren, para que me atiendan, ¿por qué no me van a atender? Entonces, esa atención, en general, siempre es más sencillo atenderlo al paciente que hacerlo entender a ese paciente por qué no lo vamos a atender. Vaya interpretación. Muchas gracias por su tiempo, buen fin de semana y adelante con la lucha, con el pedido real que tienen. Ojalá la lucha sea lo más corta posible, ¿sí? Que lleguemos todos a lograr el objetivo que estamos buscando, que es el lema de todos, ¿sí? Hace un par de años la pandemia nos determinaron que éramos esenciales y hoy no somos nadie, ¿sí? Somos muy poco en general para el gobierno, para el ministerio. La idea es esa, que la lucha sea lo más corta posible y que todos salgamos bien parados, estemos contentos, la gente tenga el salario digno. Hay gente que trabaja en el hospital que no llegan al salario límite de la línea de pobreza, y eso no está bueno. Entonces le pedimos a la gente que entienda, le pedimos a la gente que colabore, ¿sí? Colabore haciéndonos, entendiéndonos y aguantándonos por ahí, tener que esperar un poquito más, pero insisto, la seguridad y la garantía de que la gente, si va al hospital, va a ser atendida
quiero que sea difundida, ¿sí? Yo creo que con la difusión que tienen ustedes en el medio, en Oliva, va a ser muy útil para la gente y muy útil para nosotros.